es una molécula dentro de las células que contiene la información genética necesaria para el desarrollo y crecimiento de los organismos. Se hereda de una generación a otra y tiene una estructura de doble hélice, formada por dos cadenas unidas por pares de bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina con citosina. Su esqueleto está compuesto por azúcar y fosfato, y los enlaces entre las bases mantienen unidas las hebras. También se conoce como ácido desoxirribonucleico. El ADN se almacena en el núcleo celular de forma compacta. Primero se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando nucleosomas. Estos se organizan en la fibra de cromatina, que se pliega aún más. Durante la división celular, la cromatina se condensa en cromosomas para facilitar su distribución. Esta estructura permite proteger y regular la información genética. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre los procesos de transcripción ADN al ARN. Los factores se ensamblan en el promotor de un gen, permitiendo así que la ARN polimerasa se una formando el complejo de iniciación de transcripción. Se requiere el contacto de proteínas activadores que se unen en secuencia de ARN conocidas como regiones especificadoras. Estas regiones pueden estar a distancia de miles de pares de bases de inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras activan el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice del ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas, la otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. En la imagen de arriba podemos ver el ADN y en la imagen de abajo el ARN. También voy a hablar sobre los procesos de traducción ARN a proteínas, proceso en el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero. Como iniciación, el ribosoma se une al ARN mensajero y al primer ART de transferencia. En elongación, los ARNT de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y se unen para poder formar una cadena. Y por último, como terminación, el polipéptido terminado es liberado para realizar su función en la célula. En la imagen podemos ver un poquito más de eso. Los roles del ARN mensajero son transportar la información sobre las proteínas desde el ADN en el núcleo de la célula hasta el citoplasma desde la célula, el interior acuoso, donde la maquinaria productora de proteínas lee la secuencia del ARNM y traduce cada codón de 3 bases en su aminoácido correspondiente en una cadena proteica en crecimiento. ARN de transferencia y ribosomas. El ARN de transferencia es una molécula pequeña de ARN que cumple una función clave de la síntesis proteica. El ARNT sirve como vínculo adaptador entre las moléculas de ARN mensajero y la cadena creciente de aminoácidos que forman una proteína. Como lo podemos apreciar en la imagen, está el ARNT. Y los ribosomas son estructuras celulares que se encargan de producir proteínas. Estas están formadas de ARN y proteínas. Y en la parte de al lado se puede ver la imagen de un ribosoma. Síntesis proteica. La síntesis de proteínas es un proceso crucial para las células, ya que permite que la información genética contenida en el ADN se convierta en proteínas, que son esenciales para todas las funciones celulares. Este proceso consta de dos etapas principales, transcripción y traducción, que vamos a verlas a continuación. Transcripción. Localización ocurre en el núcleo de la célula en las células eucariotas. Proceso: en el ADN un gen se transcribe en una molécula de ARN mensajero. Este ARN es una copia complementaria de una cadena ANN que lleva la información genética necesaria para sintetizar una proteína. Una de las enzimas clave es la ARN polimerasa, pues es la principal que facilita la transcripción. Otra manera de entenderlo es que el ADN se utiliza como una plantilla para producir una copia llamada RN mensajero. Esta copia lleva la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde tendrá lugar la siguiente fase.
Y aquí podemos ver una imagen que pues explica que es como la plantilla y pues produce la copia del ARN del mensajero. El segundo proceso es la traducción. La localización ocurre en el citoplasma, específicamente en los ribosomas. El proceso es que el ARN producido en la transcripción se transporta al ribosoma, donde se traduce en una cadena de aminoácidos formando una proteína. Los ribosomas leen el código genético del ARN en grupos de bases nitrogenadas, llamadas codones, y cada codón corresponde a un aminoácido específico. El ARN de transferencia, que es el ARNT, lleva los aminoácidos específicos a los ribosomas según la secuencia de codones en el ARN. Otra manera de entenderlo es que cada codón es como un código que dice qué aminoácido se debe añadir a la proteína en formación. Para ayudar en esto tenemos al ARN de transferencia que transporta el aminoácido correspondiente a cada ARNT. Tiene un anticodón que se empareja con el codón del ARNM y asegura que el aminoácido correcto se agrega a la cadena de proteínas, como podemos ver en la imagen de abajo. La síntesis de proteínas convierte la información genética del ADN en proteínas funcionales a través de dos etapas. El ARNM se lee en el ribosoma y los ARNT traen los aminoácidos correspondientes. Seguido de ellos, los aminoácidos se unen para formar una cadena que luego se pliega para crear una proteína activa. Este proceso es fundamental para que las células puedan llevar a cabo todas sus funciones